No. Para que lo pueda poner de nuevo. Ya, ya, ningún problema. Disculpe. Share screen. Acá está la definición que se la acabo de dar. Y este es el esquema. Ya, entonces acá tenemos el cerebro, acá tenemos nuestros electrodos, ¿cierto? Acá adquirimos la señal, se procesa, ¿cierto? De forma establecida. La señal puede ser la que ustedes quieran, ¿ya? Yo voy a hablar en general de señal eléctrica. Y esta señal tiene características, ¿cierto? Entonces aquí la gracia es saber qué características yo puedo utilizarlas, ¿cierto? Para traducirlas. Es un código, en el fondo aquí yo tengo que encontrar con un código para traducirlas a órdenes. Y estas órdenes, ¿cierto? Van a controlar las ruedas de una silla, ¿cierto? Van a controlar un músculo, ¿cierto? Que ya no está conectado a la corteza, ¿cierto? O un brazo robótico, si ustedes quieren. Entonces, esa es una interfaz de cerebro-máquina. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido, esta parte más técnica. Hay hartos tipos de interfaces, no hay una sola, se dividen en invasivas principalmente, que son con electrodos implantados, ¿cierto?, en el cerebro, y no invasivas, que son principalmente las de electroencefalografía, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es la señal de una invasiva es de muy buena calidad, muy específica, trae mucha información, pero, ¿cierto?, no es fácil o no amerita, ¿cierto?, colocarse electrón en el cerebro a esta altura en partido aún, ¿cierto? Porque los beneficios que trae no son muchos. Las no invasivas, la señal es una señal limitada, con poca información, con poco grado de libertad, pero es muy fácil, ¿cierto?, ponerse un gorrito de electroencefalograma y hacer cosas con él. Entonces, ese es el trade-off, ¿cierto? Y entre medio hay algunas otras opciones, como el ECOG, ¿cierto?, el electrocorticograma. Acá está, de hecho, lo que acabo de hablar, ¿cierto? Acá está el electrocorticograma. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿La estimulación medular cuenta como interfase también o no? Eso es neuromodulación, porque aquí es para dónde va la información. Si yo estoy sacando información del sistema nervioso para ponerla en algo externo, es interfaz cerebro-máquina. Si yo le estoy metiendo información al sistema nervioso mediante estimulación, es neuromodulación. Ya, perfecto. Gracias. Y un sistema que integre los dos sería fantástico. Claro. Pero todavía no existe. Entonces, ustedes pueden poner electrodo en la corteza, ¿cierto? O pueden poner electrodo afuera en la piel, ¿cierto? O pueden poner un ECOG, ¿cierto?, justo arriba de la corteza, ¿cierto?, bajo la dura. Esos son los tres grandes divisiones que hay, ¿cierto? Del electrodo ustedes pueden sacar la espiga, o sea, la actividad de neuronas individuales, y los potenciales de campo local, ¿cierto?, que es la sumatoria de actividad eléctrica alrededor del electrodo. Y bueno, del ECOG ustedes sacan algo muy parecido al potencial de campo local, pero más amplio, ¿cierto? Y electroencefalograma ustedes sacan la actividad de grandes áreas de la corteza, ¿cierto? Y tal vez más abajo. Ya, esto lo vamos a saltar un poquito. Neuromodulación es lo que habíamos expliqué antes. Aquí es al revés, ¿cierto? Ponemos un dispositivo, liberamos un agente. En términos generales, el agente puede ser cualquier cosa, puede ser químico, biológico, puede ser un fármaco, puede ser un vector viral, ¿cierto? O electricidad, que es la parte que me interesa a mí. Pero aquí el flujo de información es hacia el sistema nervioso, ¿cierto? Y el foco de nuevo es modificar o restaurar la funcionalidad. Estos son elementos de neuromodulación que se usan actualmente, y son de dos tipos. Son uno los electrodos de estimulación cerebral profunda, que son estos que están acá, ¿cierto? Son grandes, ¿ya? Lo que ustedes ven acá son los contactos, ¿cierto? Entonces la mayoría tienen 4 hasta 8 contactos, y en estos contactos entonces ustedes liberan efectivamente ahí los pulsos de corriente, ¿cierto? Y esto va en núcleos profundos del cerebro. Y los otros que se usan son estos de acá, que son los para médula espinal, ¿cierto? Y estos van sobre la médula espinal, son epidurales. Y también tienen muchos contactos. Aquí la gracia es encontrar el contacto correcto, ¿cierto? El contacto que hace la magia. Además de los electrodos, tiene que implantarse, generalmente subcutáneamente,
el generador de pulsos, ¿cierto? Que el que genera los pulsos eléctricos tiene la batería, ¿cierto? Y además que tú puedes controlar, generalmente vía remota ahora, puedes controlar la frecuencia a la cual descarga, etc. Frecuencia e intensidad. Se usa para un montón de patologías la neuromodulación, ¿ya? Entre ellas el Parkinson, que es un ejemplo como de éxito, ¿cierto?, de la neuromodulación, pero hay otras patologías que también se tratan con neuromodulación. ¿Cuál es lo común a todas las patologías que se tratan con neuromodulación? Es que generalmente se opta por la neuromodulación cuando las terapias farmacológicas o las terapias más convencionales no funcionan. ¿Por qué? Porque obviamente poner electrodos, implantar electrodos tiene un riesgo, ¿cierto? El riesgo de la cirugía, el riesgo de la infección, y eso se evita. Es una tendencia que va decreciendo a medida que, bueno, las cirugías son cada vez más seguras, en general, ¿cierto? Las técnicas han mejorado, y también los electrodos son mejores, digamos, no se rompen, etc. Entonces el panorama que yo creo que esto va a aumentar con el tiempo, este tipo de tratamientos. Este video lo vieron, se lo mostró Pablo, el del abuelito, que anda en bicicleta. Oh. No sé. Parece que no. Espérense, se me cayó. Era parte de la segunda clase. Se me cayó el video. Parece que no está funcionando. No, este solamente va a estar el típico paciente con Parkinson. Ahí viene, parece. Con un trastorno motor importante en el fondo, temblor, ¿cierto?, de las manos, y dificultad para iniciar la marcha. Entonces la asistente ahí lo que está haciendo es que le pone el pie como una pista visual, ¿cierto?, para que él pueda iniciar el primer paso. Esa es la idea. ¿Ya? Ahí le inicia efectivamente el primer paso y comienza a caminar. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es festinación, el cuerpo se va adelante y el largo del paso no alcanza a compensar la pérdida de equilibrio, entonces la persona se cae. Y ese otro síntoma clave en pacientes con Parkinson, que es el congelamiento de la marcha. Entonces la persona cuando camina, derecho va bien, pero cuando quiere girar se congela, ¿cierto? Este es el mismo paciente, pero ahora arriba de una bicicleta, ¿ya? Entonces ustedes ven que pedalea perfectamente. De hecho, huyó del hospital después de esto. Oye, increíble. Lo más increíble es la abuelita que mueve el auto acá. Siempre estos videos tienen algún elemento freak. Está súper bueno. Está buenísimo. Bueno, hay varios videos así, yo tenía otro, no lo podía encontrar, pero es otro de un paciente que tampoco puede caminar muy bien y le ponen un balón pequeñito en un cordel y él lo tiene que patear y con eso él camina perfecto, que en realidad es lo que se sabe, ¿cierto? Cuando nosotros metimos un input sensorial al sistema, el sistema se bloquea y empieza a funcionar. Entonces, que tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿cierto? Un estímulo sensorial en el fondo es una perturbación suficientemente fuerte para desbloquear todos los módulos, ¿cierto?, que funcionan en paralelo para dar origen a la función motora. No, súper bien, bien. Esto se lo expliqué, le expliqué esta diapo. Pero ustedes no vieron mi clase, ya listo. ¿Cómo entendemos el control motor? Ahora que ya sabemos de los módulos y cómo se comunican entre ellos, ¿cierto? Y que son la base de la conducta. ¿Cómo entendemos el funcionamiento del cerebro, ¿cierto? Del control motor en el cerebro. ¿Ya? Y esto refleja exactamente la misma idea que yo dije al inicio de la clase. Usamos nuestro cerebro completo para movernos, ¿ya? Y esto lo muestra o lo ilustra, ¿cierto? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que nosotros tenemos un repertorio de acciones, ¿cierto?, que hacemos todos los días, ¿cierto?, en forma repetitiva, y todos lo hacemos de la misma manera más o menos. O sea, todos caminamos, ¿cierto?, de una forma muy similar,
todos respiramos, ¿cierto? Nuestros reflejos son iguales, la expresión de emociones es idéntica en todos los seres humanos, independiente de la cultura de la cual vengan, etc. Entonces, se cree, ¿cierto?, que esos son programas motores y que su ejecución no es, si bien es voluntaria, ¿cierto?, no está dada por la coordinación voluntaria de toda la musculatura que uno necesita coordinar cuando hace esas cosas, sino que está dada por elementos o circuitos o módulos, si ustedes quieren, puntuales, ¿cierto?, cuya conectividad, igual que en los vehículos de Weitenberg, da origen a esta secuencia de movimiento, a estos programas motores. Entonces, el más simple, ¿cierto?, un reflejo, ¿cierto?, protectivo, donde la activación de un nociceptor, ¿cierto?, activa, ¿cierto?, sin mediación de estructura de voluntad o de la corteza o de nada que se le parezca, ¿cierto?, activa directamente a nivel de la médula la alfa-motoneurona de la musculatura flexora, ¿cierto?, para retirar la extremidad de esa fuente de dolor, ¿cierto? Entonces, ese es un circuito local que da origen a un movimiento complejo, ¿cierto?, que involucra una coordinación muscular importante, pero que es realizado sin intervención de nadie. O sea, el circuito lo hace, ¿cierto?, tal cual el robotito, ¿cierto?, de Weitenberg, ¿cierto?, circula evitando la luz o persiguiendo la luz. Entonces, ustedes pueden pensar en todas las demás acciones que están acá, por ejemplo, deglución, respiración, locomoción, postura, masticación, expresión de emociones, movimientos sacádicos, no satánicos, sacádicos, y alcance, ¿cierto?, con las manos en el caso de los primates, como variación en el fondo de esto mismo, ¿cierto?, de que hay un circuito a nivel medular o a nivel troncal, que están aquí representados en amarillo, que ejecuta este movimiento, ¿cierto?, por sí solo. Tú lo puedes estimular y tú vas a tener este programa motor ejecutado. ¿Ya? Eso es importante desde el punto de vista del control, porque simplifica mucho el control, ¿cierto? Uno no anda pensando cuando camina en la calle, ¿cierto?, que tiene que poner un pie delante del otro, ¿cierto? Simplemente lo hace, incluso puede caminar en la calle y puede conversar a la vez o textear en el celular, ¿cierto?, que es peligroso, ¿cierto?, porque nuestra médula entonces ejecuta la marcha por nosotros. Pero lo que sí necesitamos hacer es iniciar y detener la marcha, ¿cierto? Y eso sí lo hacemos voluntariamente. Entonces, para ese incentivo apagado de los programas motores, entonces, es que creemos que los núcleos de la base, que están aquí, son los encargados de la selección de qué programas motores iniciamos y detenemos en cierto momento. Los humanos, ¿cierto?, y los primates en general somos animales con bastante más corteza que los otros, al parecer. Entonces, efectivamente en nuestro estudio, ¿cierto?, le damos una importancia muy grande a la corteza, ¿cierto?, en el control motor. Sin embargo, un gato, por ejemplo, decorticado en edad temprana, en edad juvenil, se desarrolla a un gato normal y su conducta, como gato, ¿cierto?, de perseguir un ratón, de jugar con una madeja de lana, de caminar por el borde de los muebles sin caerse, es exactamente igual a la de un gato normal. ¿Ya? Lo cual nos dice, en el fondo, o sea, nos habla un poquito, no a favor, ¿cierto?, de que la corteza es tan importante, ¿cierto?, pero más que hacer como juicio, ¿cierto?, de qué es importante o no, lo que nos enseña es que los núcleos de la base integran información sensorial principalmente, si no hay mucha corteza, ¿cierto?, que es lo que entonces decide de alguna forma qué es lo que hay que hacer en ese momento, ¿cierto? Aparece la madeja de lana, yo la persigo, ¿cierto? Aparece el pajarito, yo voy y lo trato de cazar, ¿cierto? Yo gato, digamos, ¿cierto? Y eso con los núcleos de la base. Entonces, y ahora hablando más de los primates, ¿cierto? Sobre los núcleos de la base, entonces tenemos la corteza, que aporta a los núcleos de la base el componente volitivo, si ustedes crean voluntario, de la evaluación. Ya no solamente, bueno, apareció este estímulo, ¿cierto?, yo reacciono a este estímulo, sino que apareció este estímulo, ¿cierto?, pero yo estoy en esta situación, y en esta situación, no sé, socialmente a lo mejor no es bien visto que yo realice esto ahora, por lo tanto no lo hago, ¿cierto? Entonces ahí yo no lo hago, ¿cierto? Hay un componente sensorial, un componente voluntario, que todos se integran y se hacen o no se hacen las cosas. Eso es importante. Pero además, la corteza, además de aportar este componente voluntario, ¿cierto?, integrativo del ambiente, además
la corteza sí realiza control directo de musculatura, ¿cierto? Para movimientos que no están, que no residen de alguna manera, ¿cierto? O no completamente residen en los circuitos espinales y troncales que controlan los programas motores, ¿cierto? Y esto, en el caso de los humanos, son las habilidades finas, motoras, ¿cierto? Habilidades con los dedos principalmente, y la habilidad de hablar, ¿cierto? De producir fonación. Esas dos cosas, por ejemplo, a diferencia de las emociones, ¿cierto? Las emociones son independientes, nuestra expresión de emociones es independiente de la cultura, ¿cierto? El lenguaje sí es dependiente de la cultura porque requiere un entrenamiento importante durante la edad temprana, ¿cierto? Entonces es un control motor, ¿cierto? Altamente corticalizado, si es que ustedes quieren entenderlo así. Entonces eso es como entendemos el sistema, el control motor. Y nuevamente aquí, si ustedes se fijan, apelé totalmente a la noción de módulos, ¿cierto? Que cumplen funciones, pero funciones bien específicas, ¿cierto? Y que se conectan unos con los otros, ¿cierto? ¿Están familiarizados con el circuito de núcleos de la base? Sí. ¿Aló? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces me lo salto, ¿les parece? Y vamos, y les quiero, para terminar, les quiero mostrar solamente algunas de las interfaces cerebro-máquina. Este no es. No. Aquí le hablé de la interfase. Ya. Este es un implante que se ha usado en humanos. Es un implante que se implanta en el parénquima. Perdón. Ahora sí. No está Sí, compartiendo pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Esto se llama Utah Array. Es un arreglo como de 64 electrodos, ¿cierto? Esto como clavitos, cada uno su punta registra, y esto se inserta en el parénquima. Ya, en este caso, en el caso que nos incumbe esto. ¿Ah? Sí, no se ve. No sé, profe. No se ve. Pero no es video, es presentación. ¿Se ve? Sí, ¿Se está ve? como negro. No, se ve negro. De nuevo. ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí. Ahí sí, ya. Este de aquí es el Utah Array. Entonces, este Utah Array se usa para, se implanta en la corteza, generalmente se ha implantado en el área, la corteza motora primaria que controla la mano y el brazo. Entonces aquí la gracia es que se le pide generalmente al sujeto, se implanta, bueno, estos son otros tipos de electrodos, estos son usados en animales principalmente, pero aquí la gracia es que cada alambre, ¿cierto?, es un electrodo y que registra actividad neuronal propiamente tal, y además actividad de local field potential. Este es uno en macaco, acá son muchos electrodos, muchos canales, que en el fondo son los más cercanos a aplicación humana después.
¿Cómo se usa esto generalmente en humanos y en primates en humanos se ha usado también? Es que, como dije, se implantan en la corteza motora primaria, ¿cierto? Que controla la mano y el brazo. Entonces, esta actividad se recoge toda, ¿cierto? Mientras el sujeto realiza movimientos con la mano en un plano en 2D. Entonces, la gracia, que generalmente consiste en, por ejemplo, encontrar un blanco en una pantalla. Cuando esto pasa, yo veo la actividad neuronal y la idea, ¿cierto?, consiste en saber a qué actividad neuronal, ¿cierto?, a qué patrón de actividad neuronal corresponde qué dirección en este plano. Eso es como una adivinanza, es casi una adivinanza. Entonces después yo quiero entrenar al computador, al algoritmo, a predecir, cada vez que veo una actividad neural, ¿ya?, predecir cuál es el movimiento. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos a verla más adelante. Entonces, esto se implanta efectivamente en humanos, esto está a la venta, es comercial. Fue la primera persona que se implantó y se probó con ello. Acá está el Utah Ray de nuevo, aquí está el sitio de implante. Esto es antiguo ya. Esta persona recibió una puñalada en la espalda, lo que le produjo un corte completo, una sección completa en la médula espinal. Entonces él quedó tetrapléjico, ¿cierto? Y la idea entonces era extraer la información de su corteza motora primaria, ¿cierto? Y con esto controlar distintos dispositivos en un computador. Entonces acá está un poco la idea que les mencioné antes, ¿cierto? Si yo muevo con mi brazo, ¿cierto?, un cursor en una pantalla, ¿cierto?, hacia un lado, hacia el lado derecho, por ejemplo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia abajo, yo voy a producir un patrón específico en mi corteza motora, que, ojo, es la que normalmente controla ese movimiento, ¿ya? Entonces aquí hay como una lectura reversa, ¿cierto? En condiciones normales, ¿cierto?, algunas neuronas de mi corteza motora primaria aumentan su tasa de descarga y eso significa un movimiento muscular determinado que se traduce en el movimiento de la mano en un espacio, ¿cierto? Ahora, lo que yo quiero hacer es adivinar o predecir hacia dónde yo me estoy moviendo solamente mirando la actividad. Entonces, en eso consiste gran parte de la ciencia de interfaces cerebro-máquina hasta ahora. Aquí videos. Entonces yo puedo ahora, cuando yo ya sé qué neuronas disparan cuando mi mano se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, etc., yo ahora puedo eso acoplarlo a una mano robótica, por ejemplo, en el caso de una persona, ¿cierto?, que efectivamente se mueva y sea capaz de, además yo puedo también decodificar otras cosas, puedo decodificar, por ejemplo, que mi mano se cierre o que mi mano se abra, ¿cierto?, para asir objetos, que es para lo cual lo queremos recuperar. Entonces aquí hay un sistema, acá está el participante, ¿cierto?, y acá está el brazo robótico que él controla con su corteza motora primaria, entonces, para asir objetos con esta mano robótica. ¿No? ¿Sí? Y, por ejemplo, en ese paciente que está con tetraplegia, el dispositivo como que interpretaría que él quiere mover la mano, pero porque no la puede mover. Sí, pero la respuesta correcta técnica no es que él quiere mover la mano, porque eso sería una actividad que esperamos encontrar en cortezas premotoras, o en cortezas más frontales, ¿cierto? De hecho, sí, en cortezas que están más hacia prefrontal. Entonces, lo que estamos viendo en el fondo es la ejecución del movimiento por la corteza motora primaria. Estamos viendo un correlato de ejecución. ¿Cómo lo ven en ejecución si no lo puede ejecutar él? Buena pregunta, se le pide que lo imagine. Ya, que se imagine moviendo la mano. Imagine moviendo la mano, sí. Entonces cuando él se imagina moviendo la mano, ahí voy a ver si... aquí tengo varios videos, no me acuerdo cuál es cuál. Creo que esto es Hochberg. Entonces... Falta compartir la pantalla. Sí, no, si estoy buscando no se preocupen, si estoy buscando buscando el video para mostrarles.
Entonces, esto lo que hay ahí en el fondo es es una actividad de ejecución, no de, ¿cómo se llama? No de intención, pero la intención también se usa. So left and right hand on top of your head. Este otra persona, muy parecido al caso anterior, pero esta persona sí tiene electrodos en la parte ejecutora y en la parte de planificación del movimiento. Entonces aquí decodifican la intención más bien que la ejecución. ¿Ven el video? Creo que sí. Sí. ¿Sí? Left hand to mouth. Left hand to head. Le dicen mano izquierda a la boca, mano izquierda a tu frente. Entonces, él es tetrapléjico, él se imagina el movimiento, ¿cierto? Y cuando él se imagina el movimiento, echa a andar toda la maquinaria neuronal que lo sustenta, ¿sí? Lo único que no lo ejecuta porque él tiene un daño en la médula espinal. Entonces, ellos ven cuál es la tasa de descarga de esta neurona cada vez que él imagina. Right hand to mouth. Right hand to head. Left hand to belly. Left hand to head. Right hand to forehead. Right hand to head. Left hand to mouth. ¿Escuchan el aumento de la tasa de descarga cada vez que le dicen algo? ¿Se alcanza a escuchar? Sí. ¿Sí? Left hand to head. Left hand to the back of your head. Now silent. Esto es bien espectacular porque aquí él puede controlar una neurona premotora a voluntad, sin un output motor, lo cual es bien espectacular. Yo no sé qué se sentirá cuando uno hace eso, pero Silent. Fire. Silent. entonces le dice silent para que calle la neurona y fire para que la dispare. Y ahí está la persona, ahí se ve un poquito el implante. Fire. Silent. Fire. Silent. Fire. Okay. Cuando Casi que están entrenando como en activar el... está entrenando el algoritmo. Entonces, cuando el algoritmo ya está entrenado y sabe qué neurona dispara cuando, o tiene la correlación entre el disparo de una neurona en particular, porque son muchas neuronas, y el movimiento, entonces ahí se hace la prueba final, que es que él persiga un blanco en una pantalla, que es lo mismo también que como empezaron todos estos experimentos. Y además hay un brazo robótico que usan, pero eso... Qué bacán. Entonces, Demasiado. sí, esta es una... Ahora, esto se ve súper bonito, pero esto no es nuevo en términos científicos, teóricos, no es nuevo. O sea, esto está hecho desde hace mucho tiempo en monos, digamos, o sea, al principio al menos, ya
ya existe hace harto tiempo, entonces tampoco es tecnológicamente avanzado, o sea, todo bien, pero no es tampoco, en términos científicos, es algo que está más o menos, o sea, ya existe, ya está en los libros de texto, ya a eso voy. Profe, me quedan un par de preguntas con lo que pasó. Yo asumo que la respuesta son sí, porque en el fondo funciona, pero en los sujetos, cuando un sujeto normal se imagina hacer un movimiento y realiza el movimiento, ¿uno tiene un buen correlato de ambas situaciones en el registro neurales? Cuando lo realiza, sí, mira, aquí mira, Cuando lo imagino. ¿están viendo la pantalla? Sí. Ya, mira, acá, ¿a qué te refieres con un buen correlato? ¿Es como si siempre es exacto? Claro, pero en un sujeto sano. No, no lo es, no lo es. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un supuesto, o sea, aquí hay un intento en el fondo. Yo les mostré una de las imágenes, ¿cierto? Usamos todo el cerebro para movernos. Entonces, por ejemplo, un movimiento de alcance, como en este caso, ¿cierto? No es solamente la ejecución por parte de la corteza motora, esto también tiene que pasar por los núcleos de la base, ¿cierto? Y ante los núcleos de la base tiene que venir desde la corteza, ¿cierto? Como la voluntad de hacerlo, del tálamo, como la cosa sensorial. Y entonces es un proceso que tiene muchas etapas, muchos módulos que participan, y tú estás extrayendo la información de un solo módulo para intentar recrearlo. Por lo tanto, la recreación es pobre. Esa es la respuesta corta. No sé si fijaron, pero en el video que les mostré, estaba el blanco y siempre se pasaba el círculo, como que cuando se iba acercando se pasaba, y, o sea, como que cuando estaba lejos, ¿cierto? Se acercaba bastante bien, pero a medida que se iba acercando, se desviaba muchas veces, paraba y después rectificaba, ¿ya? No sé si ustedes han visto gente con daño cerebelar, ¿ya? Pero le hacen la prueba de dismetría, que es... ahí puedo usarla. Entonces, la prueba de dismetría, las personas con daño cerebral tienen que ponerse su dedo adelante, así, ahí, y tienen que llevarse el dedo ahí, desde la nariz hacia su otro dedo, ¿cierto? ¿Ya? Cuando alguien está con daño cerebral, lo que hace es que no llega, o sea, llega acá y lo corrige, y ahí lo corrige. ¿Ya? Entonces, no hace la corrección punto a punto a medida que se va acercando. Si ustedes se fijan en esta persona, el blanco cuando se acercaba al otro, hacía exactamente, llegaba por encima y bajaba. Entonces, para mí eso es claramente dismetría, y tiene todo el sentido, porque la persona no está usando el cerebelo para hacer el trabajo, no está usando la percepción para hacer el trabajo, ¿cierto? Lo único que tiene es un feedback visual, ¿cierto? No tiene el feedback somatosensorial. Entonces, la respuesta es que los movimientos son pobres, y por eso esto todavía no, digamos, no se puede usar. Esto tiene un porcentaje del 80%, del 90% de efectividad, digamos, de interpretación correcta, lo cual no es suficiente, por ejemplo, para cruzar la calle, ¿cierto? Para cruzar la calle todos los días, tú necesitas una efectividad en torno al 100%, porque si no te van a atropellar tarde o temprano. Entonces, esa sería como la respuesta. Y la voy a ejemplificar en esto, en esta diapo acá. En esta diapo, esto es un experimento muy parecido. Aquí la persona es tetrapléjica también, pero ahora en vez de mover un cursor, ¿cierto?, en una pantalla, lo que hace es que la actividad acá se adivina, ¿cierto?, cuál es el movimiento de mano que está haciendo, ¿ya? Entonces, en este caso, hay cuatro, por ejemplo, que hay 4 movimientos. Uno es la flexión de la muñeca, extensión de la muñeca, esto sería flexión radial y flexión ulnar, siempre, ¿cierto?, la muñeca. Entonces, tú ves que cada vez que la persona le dicen, imagine que usted está flectando su muñeca o intente flectar su muñeca, ¿cierto? Hay un patrón de actividad, acá está el resumen, el promedio, ¿cierto? Pero este patrón es bien parecido porque piensa que el sistema tiene que decidir con un solo ensayo, este es un ensayo, ¿cierto? Un ensayo, 2 ensayos, 3 ensayos, cada fila es un ensayo. El sistema tiene que decidir con los ensayos, con un ensayo solamente. Y con eso tiene que decidir qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces tú ves que en promedio
es más o menos fácil discriminarlo, aunque este es parecido con este y este es parecido con este, ¿ya? Entonces, muy probable, si yo usara solamente esta neurona, si yo fuera el algoritmo y usara solamente esta neurona para decidir qué es lo que la persona está haciendo, ¿cierto? Para adivinar qué la persona está pensando, ¿cierto? El 50% de las veces me equivocaría entre flexión y ulnar, ¿cierto? Y el otro 50% de las veces me equivocaría entre extensión y radial. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es que estos sistemas usan cientos de neuronas para adivinar, para hacer la predicción. Y cuando eso ocurre, la predicción es muy buena, pero aún así no es suficiente para que esto sea enfrentado, ¿cierto?, desafiado en un ambiente natural real, digamos, ¿cierto? Un ambiente que no esté fuertemente protegido, como sería el caso del ¿cierto? Del laboratorio. Yo les voy a mostrar un último video de este mismo que les acabo de mostrar. Este es entonces un sistema muy parecido, pero aquí no queremos mover un cursor, queremos mover queremos después poner acá el salto con el lector, un comando que entonces, acá, ahora sí se el lector, el avatar, primero la presentación de los movimientos, el avatar, que lo está realizando está equilibrando directamente con su brazo, está conectada por ¿se ve bien? Ahora esto puede ser lo importante queremos que esto sea funcional, ¿cierto? Entonces aquí ahora la persona va a hacer algo que es funcional con el anterior. Go. Abre la mano. Cierra la mano. Entonces, esa es otra forma de entender la interfaz cerebro-máquina, pero la idea es siempre la misma. Yo registro la actividad y yo intento adivinar, ¿cierto? Tengo que tener una forma de adivinar, predecir cuál es el correlato de esa actividad en términos de movimiento. Y eso lo traduzco como movimiento. ¿Ya? Ahora se usan cosas que son las que siempre se usan. O sea, se usa leer la actividad de la corteza motora primaria del brazo para efectivamente mover algo que se parece a un brazo o activar los músculos del brazo. Entonces algo que más o menos ya funciona de esa manera, pero el cerebro es plástico, podría usarse cualquier cosa.
cualquier corteza podría servir si hay suficiente entrenamiento para esto. Entonces esa es la idea. Así que era eso lo que yo les quería mostrar, chicos. Si tienen preguntas, yo feliz de responderles. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Esta interfaz cerebro-máquina entiendo que igual ya tiene su tiempo, pero actualmente, ¿cuáles estarían siendo las limitaciones de estos elementos? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que no está haciendo que se estén llevando más allá y que finalmente no se reproduzcan como para generar, no sé, Mira, sustitución de elementos sensoriales, motores? sí, yo creo que hay limitaciones tecnológicas importantes. Una es esa, una que en realidad estamos intentando hacer cosas, como por ejemplo hacer un movimiento de agarre, ¿cierto? Con muy poca información, con muy poco elemento. Entonces, si participan 100 billones de neuronas en ese movimiento, nosotros estamos registrando literalmente 100 o 200. Entonces estamos intentando hacer un movimiento que es complejo, donde participan una gran cantidad de elementos con muy pocos. Eso no es malo en sí, porque una de las soluciones, ustedes vieron el video de la persona que mueve el brazo robótico en la pantalla, el movimiento es muy fino, o sea, muy suave. ¿Por qué? Porque conceptualmente ellos hicieron algo bien interesante, y que eso fue un salto en términos de conceptualidad, ¿cierto? Que hasta entonces todo el mundo usaba las neuronas de la corteza motora primaria, que son la ejecución, ¿cierto? Que son realmente, tienen un correlato físico muy bueno con el mundo, ¿cierto? Es eso. Pero estos investigadores fueron, en vez de eso, fueron a cortezas premotoras, donde efectivamente lo que vieron es la intención. Entonces, si tú sabes la intención de la persona, y tú sabes que esa persona quiere tomar la taza que está ahí, ¿cierto? El cálculo de la trayectoria lo puede hacer un computador afuera. Tú puedes externalizar ese cálculo, ¿cierto? El robot, digamos, lo puede hacer, o sea, lo puede hacer un computador, básicamente, ¿cierto? El mismo problema que pensamos, que vimos antes, al principio, ¿cierto? Cuando yo muevo la mano hacia un objeto, ¿cierto? Tú no piensas en cuánto estás contrayendo tu bíceps, cuánto estás relajando, no, cuánto estás relajando tu bíceps, cuánto estás contrayendo tu tríceps, etc. Tú no piensas en eso. Tú vas, ¿cierto? Tú quieres tu mano hacia allá, ¿cierto? Y alguien, ¿cierto? Alguien adentro, otros módulos, hacen los cálculos respectivos para que ese movimiento se produzca. Entonces, yo pienso que el futuro de estas máquinas es justamente eso, encontrar la intención, como dijo su compañera antes, en el cerebro, para que luego un agente externo, ¿cierto?, haga los cálculos necesarios para hacerlo, porque ni siquiera tiene que hacerlo el cuerpo, ¿cierto? Lo puede hacer un brazo robótico que no tiene las mismas leyes, y tú lo puedes hacer, y seguro lo hacen mejor que nosotros, ¿cierto?, algunos movimientos. Entonces, yo creo que es eso. Ahora, el problema es que, claro, hay paradigmas que no se van nunca, y este es un paradigma que no se ha ido mucho, entonces la gente sigue insistiendo en usar la corteza motora primaria para esto. Y el otro problema importante que tienen estos sistemas es que, aun cuando supongamos que yo lo puedo hacer muy bien con un robot, ¿cierto? Con un sistema que detecte mi intención y que el robot, ¿cierto?, calcule todo por mí y haga las cosas, yo necesito un feedback que es somatosensorial, que en el caso del robot no lo tiene. No es que no lo tenga, se puede implementar. Entonces tú tendrías que implementar un robot que tuviera sensores nuevamente, que vayan de vuelta y estimulen áreas, ¿cierto? De manera que yo sepa, ¿cierto?, la textura, el peso de lo que yo tomé ahora, ¿cierto? Que son cosas sumamente relevantes para poder manejar un objeto, ¿cierto? Entonces, estas máquinas no cumplen con el loop que yo les mostré en la parte propioceptiva y somatosensorial, no cumple con ese loop. La retroalimentación es visual. Y eso es una carencia, digamos. Sí. Y si es que, no sé si es que se ha hecho, pero si es que se agregara, por ejemplo, otro de estos módulos en cerebelo o algo así, como para poder cerrar un poco mejor el loop y ver la parte de la isometría, o como Sí. para poder interpretar esa como regulación del movimiento que tenemos naturalmente. Totalmente. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, la gente está muy pegada en esta cosa de adivinar, de ver las neuronas, ¿cierto? Ver las neuronas y adivinar qué es lo que se está haciendo. Y como que todos los esfuerzos se han ido en eso, cuando realmente lo que hay que preocuparse es lo que tú dices, ¿cierto? Es el loop, porque el cerebelo es un supervisor, ¿cierto? De este loop, ¿cierto? De un loop motosensorial, ¿cierto? Yo hago algo, verifico que se hizo, entonces, y
retroalimento el sistema y puedo modificar, ¿cierto?, el próximo movimiento o no. Entonces este concepto de loop yo pienso que no está tan bien integrado en el área. En general, yo trabajé en un proyecto donde se usaba un exoesqueleto, ¿cierto?, para personas parapléjicas, y una de las cosas interesantes que tenía este exoesqueleto era que efectivamente le daba un loop somatosensorial a la persona, ¿cierto?, en términos de que la planta del exoesqueleto, de los pies del exoesqueleto, tenía sensores. Entonces cuando pisaba, ¿cierto?, la persona sentía en la espalda, creo, o en los brazos, sentía una estimulación táctil. Y la persona, el cerebro de esa persona, aprendía a interpretar entonces una estimulación táctil de la espalda, que no tiene nada que ver, pero bien, como, ¿cierto?, el hecho de ellos estar pisando, y eso mejoraba notablemente el desempeño de la persona en el exoesqueleto. Entonces, este loop de feedback somatosensorial es súper importante. Tú no puedes, digamos, obviarlo cuando quieres hacer movimiento en general. Y lo otro, que estos sistemas son caros, son súper caros. O sea, una cosa simple, los israelitas hace pocos años desarrollaron un exoesqueleto también para parapléjicos, más o menos como una interfaz cerebro-máquina, pero en general funcionaba con muy poco cerebro, pero funcionaba muy bien, una máquina preciosa, y se dejó de vender y de fabricar porque simplemente nadie lo compró porque era carísimo, Y es carísimo, no es que lo hayan vendido con un sobreprecio, o sea, una cosa de ese tipo cuesta mucho crearla y cuesta mucho fabricarla, además. Entonces, ese es uno de los motivos también. Profesor, en todos los estudios que vimos se usó la corteza motora primaria para colocar los implantes, ¿no? Sí, en la mayoría, excepto en el del robot en la pantalla, el brazo robótico en la pantalla, eso era corteza motora primaria, y eran cortezas premotoras no me acuerdo, temporales, yo creo, o visomotoras, algo así. Está por ahí. ¿Y el lugar de colocación de los implantes se hizo como teórico, o primero se midió de forma no invasiva dónde se estimulaban las neuronas de la imaginación? Se hace imagenología y se le pide a la persona que imagine el movimiento. Porque pienso que quizá puede estar un poco distorsionado el mapa somatotópico siendo personas tetraplégicas, ¿no? Sí, de hecho está, porque las cortezas empiezan a modificarse, son plásticas, ¿cierto? Entonces, como pierden input somatosensorial, se modifica. Pero lo que se hace es que a esa persona, antes del implante, mediante imagenología, se ve qué zonas se activan, ¿cierto?, cuando se le pide que imagine cierto tipo de movimiento. Y ahí es donde va el electrodo generalmente. Ahora, esas partes se conservan más o menos bien, anatómicamente no son distintas de otro ser humano en general, no sufren tanto cambio. Son las que corresponden, en realidad. Eso, ¿qué más hay de nuevo? Están los implantes para este mismo tipo de problemas, ¿cierto?, de lesión medular. Hay gente registrando las cortezas, ¿cierto?, traduciendo lo que ven en la corteza, ¿cierto?, mandándolo a un estimulador que estimula la médula espinal, y de esa forma se hace como un bypass también de la vía córtico-espinal, y entonces esta persona ahora piensa en caminar, ¿cierto?, y genera movimientos locomotores, ¿cierto? Y esto ha funcionado más o menos bien para hemilesiones de la médula, en primates ha funcionado más o menos bien. Entonces es un sistema distinto, ¿cierto? Yo registro en la corteza y estimulo ahora médula, ¿cierto? Y logro recuperar un poquito de funcionalidad de miembros inferiores. Es bien modesto digamos, la mejora, pero para efectos de comparación, ¿cierto?, con no mover nada en la extremidad, teniendo las vías corticales dañadas, es bien espectacular. Eso, chicos. ¿Les parece? Ujú. Próxima martes, seminario. Yo les mandé 2 papers que son un poquito más moleculares, ¿ya?
La idea es que viéramos cosas un poco distintas, además de lo que yo quería que mostrar en la clase. ¿Les parece? Súper. Ya. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Chau. Chao, profe, que esté Gracias, bien. chao. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao.